Si tú crees que estos animes solo hablan de deportes, entonces estás pasando por alto uno de los pocos espacios donde a los hombres se les permite sentir sin vergüenza. Más allá de mi experiencia personal con Haikyuu, hay algo que empecé a notar al volver una y otra vez al Spokon como género, no solo como un conjunto de historias sobre deporte, sino como espacios donde ocurren procesos emocionales y simbólicos que no siempre sabemos nombrar, pero que insisten en aparecer una y otra vez. El Spokon para mí funciona como un espacio de resistencia sensible, un lugar donde se ponen en juego emociones que en otros contextos suelen quedar reprimidas, ridiculizadas o mal vistas, donde se abren formas distintas de entender la masculinidad, de relacionarse con la pasión y de construir vínculos entre hombres sin que todo tenga que pasar por la dureza, la competencia constante o el silencio emocional. No es casual que la mayoría de estos relatos estén dirigidos a hombres adolescentes. El Spokon suele acompañar una etapa donde el cuerpo cambia, las expectativas se acumulan y el miedo al fracaso empieza a tomar forma. Y aunque su público objetivo sea ese, sus dinámicas logran atravesar géneros y edades, porque hablan de algo más amplio y reconocible, el proceso de encontrarse con algo que se ama y enfrentarse a la pregunta de qué hacer con eso en un mundo que exige resultados, rendimiento y éxito. En general, estas historias se centran en personajes que establecen una relación intensa con un deporte. A veces esa relación se expresa como talento, otras como creatividad, otras como una obsesión que roza el exceso, pero el recorrido no se limita al perfeccionamiento técnico ni a la superación personal en términos clásicos. Lo que realmente se pone en juego es el lugar que esa pasión ocupa en la vida del personaje, cómo organiza su identidad, qué le exige emocionalmente y qué tipo de vínculos le permite construir o poner en crisis. Y es desde ahí que el Spokon empieza a tomar otra dimensión, no como una simple narrativa de ganar o perder, sino como un espacio donde se ensaya cómo sentir sin tener todas las cosas resueltas, cómo fallar sin desaparecer y cómo vincularse con otros cuando el cuerpo, el miedo y el deseo están expuestos al mismo tiempo. Más que un género deportivo, el Spokon funciona como un lugar simbólico, un terreno donde la emoción no se esconde, donde el cuerpo habla antes que el discurso y donde estar profundamente afectado por algo no es un defecto que corregir, sino una parte central del camino. En muchos Spokon los protagonistas suelen tener algo que los distingue, una forma particular de jugar, una relación intensa con el deporte, una sensibilidad especial hacia el ritmo del partido o hacia lo que ocurre en la cancha. No siempre es fuerza ni talento puro, muchas veces es una manera distinta de estar implicados, de afectarse por lo que hacen. Pero más allá de ese rasgo diferencial, hay algo que atraviesa el género con mucha más fuerza y que para mí se vuelve uno de los ejes centrales, la forma en la que el Spokon reconcilia a los hombres con sus emociones. En estas historias, sentir no es un obstáculo que haya que superar para rendir mejor, ni una debilidad que deba ocultarse. El miedo, la frustración, los nervios, la tristeza, la alegría aparecen de manera constante, no como momentos excepcionales, sino como una parte del proceso. Los personajes dudan, se quiebran, lloran, se frustran y se sostienen unos a otros sin que eso los vuelva menos capaces o menos valiosos. El Spokon construye así un espacio donde la emocionalidad masculina no tiene que pasar por la dureza, la competencia constante o el silencio. Un espacio donde estar afectado por algo es casi una condición para jugar, para pertenecer, para seguir adelante, y en ese gesto aparentemente simple el género empieza a abrir otras formas de entender qué significa ser hombre, qué lugar ocupan las emociones y cómo se puede compartir sin vergüenza. Series como Diamond No Ace, Haikyuu o Kuroko no Basket muestran algo que no siempre es común en los relatos dirigidos a hombres jóvenes, la posibilidad de compartir la emoción sin que eso sea motivo de vergüenza. En estos animes sentir intensamente no es algo que deba ocultarse, sino una forma de estar verdaderamente comprometido con lo que se hace. Vemos personajes que lloran después de perder un partido, que tiemblan antes de entrar a la cancha, que se quiebran al sentir que no están a la altura del equipo o que dudan de su propio valor. Y esas emociones no aparecen en soledad, casi siempre hay otro ahí, un compañero que escucha, que acompaña, que no ridiculiza el miedo,
ni minimiza la frustración. Esto se vuelve todavía más claro en Haikyuu, cuando Kageyama vuelve a tener miedo de ser el rey, no porque quiera dominar, sino porque recuerda lo que significó estar solo. Intenta cambiar, moderarse, dejar de exigir, y eso lo rompe por dentro. Se enoja no porque nadie lo siga, sino porque teme que si vuelve a ser el mismo, nadie salte. Y ahí es donde Hinata hace algo decisivo. No lo calma, no lo corrige. Le pregunta qué tiene de malo ser rey. Le dice que ser rey es increíble, que no hay nada de malo en exigir, en querer más, en empujar, porque ahora no está solo, porque nadie va a dejar de saltar sus pases. En ese momento, el Spokon muestra algo muy poco común, que la intensidad masculina no necesita ser domesticada para ser compartida, que la pasión no es un defecto que haya que esconder, sino algo que puede sostenerse entre compañeros. En Diamond No Ace, cuando Sawamura pierde el control de su lanzamiento, el miedo no se trata como debilidad, sino como una herida que necesita tiempo y compañía para cerrarse. En Kuroko no Basket, el conflicto no siempre es la derrota, sino el miedo a no ser visto. Kuroko no busca imponerse, sino ser reconocido, y ese deseo se vuelve el centro emocional de sus vínculos. Free, hombres adolescentes llorando, abrazándose, hablando abiertamente de sus inseguridades. Incluso en Ping Pong de Animation, donde el talento parece suficiente, el vacío emocional demuestra que jugar bien no siempre significa estar bien. Estos animes construyen así espacios donde las lágrimas importan, donde el miedo se dice en voz alta y donde extender la mano al otro es un gesto cotidiano. Las penurias dejan de ser experiencias solitarias y se enfrentan de manera colectiva, casi como si el conflicto no perteneciera a un solo personaje, sino al grupo entero. En ese sentido, el Spokon no solo muestra una emoción, enseña que compartirla es un acto de valentía. Entonces, en un país como Japón, donde el autocontrol, la disciplina y la contención emocional suelen valorarse desde edades muy tempranas, que estas historias se construyan alrededor de la emoción resulta especialmente significativo, no porque la sensibilidad no exista, sino porque muchas veces no encuentra espacios claros donde mostrarse sin ser leída como debilidad. No se trata únicamente del miedo al fracaso, tan presente en el imaginario social japonés, sino de algo más profundo, la necesidad de lugares donde equivocarse no implique quedar aislado, donde sentir no rompa el vínculo con el grupo y donde la emoción pueda aparecer sin ser castigada o silenciada. En este contexto, el Spokon se vuelve algo más que relato sobre competencia o superación personal. Funciona como un espacio simbólico donde la emocionalidad puede florecer, compartirse de manera íntima, donde el cansancio, la frustración, el miedo y las lágrimas no son signo de derrota, sino parte del proceso de sostenerse juntos. Por eso, más que un género deportivo, el Spokon propone otra forma de estar en el mundo, un terreno donde el cuerpo habla, donde estar afectado por algo no es un defecto y donde sentir profundamente no es un obstáculo, sino una condición para avanzar. Entonces, con este contexto, hay puntos que me generan mucho interés, y uno de estos es cómo estos personajes no necesitan ser figuras hipermasculinas, dominantes o construidas desde la agresividad constante. El Spokon se aleja con frecuencia del ideal del hombre impenetrable y propone cuerpos que, aunque puedan parecer fuertes o rudos, están profundamente atravesados por la sensibilidad. No son personajes que busquen imponer su presencia, sino habitarla con cuidado. Su fuerza no se orienta a dominar, sino a sostener, proteger o acompañar. Un claro ejemplo es Asahi Azumane en Haikyuu. Su apariencia física responde a todos los códigos de la rudeza: alto, ancho, con una presencia que podría intimidar. Sin embargo, Asahi es uno de los personajes más sensibles del equipo. Duda de sí mismo, se culpa cuando falla y se preocupa activamente por la imagen emocional que proyecta en los demás. No quiere asustar o quiere ser visto como violento. Su arco no consiste en volverse más duro, sino en aprender que su sensibilidad no contradice su potencia, que puede ser fuerte sin dejar de ser cuidadoso. Algo similar ocurre con Miyuki Kazuya en Diamond No Ace, aunque desde otro registro. Miyuki no es abiertamente emotivo, es más bien sarcástico, distante, incluso frío, pero su masculinidad se construye desde una inteligencia emocional constante. Como receptor y líder, entiende profundamente a sus compañeros, sabe cuándo presionar y cuándo contener, y carga con la responsabilidad del equipo sin convertirla en un espectáculo. Su fuerza no está en la imposición física ni en la aceptación del ego, sino en una lectura fina de las emociones ajenas y en la capacidad de sostener al grupo
desde la cabeza y el vínculo. En el extremo opuesto, pero igualmente revelador, está Aomine Daiki en Kuroko no Basket. Aomine encarna el colapso del ideal hipermasculino del genio invencible. Su talento absoluto no lo fortalece emocionalmente, sino que lo aísla. El aburrimiento, la desconexión, la apatía surgen cuando el vínculo con otro se rompe. Su recorrido no consiste en volverse aún más dominante, sino en reencontrar el deseo, el juego, la emoción compartida. El Spock no lo salva reforzando su superioridad, sino devolviéndole la posibilidad de sentir junto a otro. A través de personajes como ellos, el Spock muestra que no existe una única forma válida de masculinidad ni una sola manera de ser fuerte. Aparecen hombres sensibles, inteligentes, torpes, silenciosos o emocionalmente desbordados, y ese no encajar se vuelve valioso. La diferencia no es un defecto a corregir, sino un punto de partida. Así, el género abre un espacio donde la masculinidad puede pensarse desde el cuidado, la vulnerabilidad y la conexión, y no desde la dureza, la violencia o el silencio emocional. Y otro eje fundamental del Spokon que me parece increíble está en la forma en que construye las relaciones entre hombres. Muchos de estos relatos se organizan alrededor de dúos, rivalidades o vínculos intensos que no solo funcionan narrativamente, sino que permiten repensar cómo los hombres se relacionan entre sí desde lo emocional. Y es aquí donde suelo chocar con una idea muy extendida, que toda relación cercana entre hombres debe leerse necesariamente como una pareja homosexual. No lo planteo desde un rechazo a la homosexualidad, sino desde una preocupación distinta. Me interesa defender la posibilidad de vínculos emocionales profundos entre hombres que no necesitan ser romantizados o sexualizados para ser legítimos. El Spokon muestra amistades donde hay intimidad, dependencia emocional, admiración mutua, cuidado y dolor compartido. Relaciones donde un personaje vive profundamente afectado por el otro, donde el vínculo es central para su identidad y su crecimiento, y sin embargo ese lazo no siempre necesita pasar por el amor romántico para ser intenso, significativo o transformador. Creo que muchas veces convertimos la emocionalidad masculina en un evento para chipear, porque no estamos acostumbrados a verla existir por sí sola. Cuando no permitimos la cercanía emocional dentro de la amistad entre hombres, terminamos reforzando la idea de que la única forma válida de intimidad es la romántica, y eso deja a la amistad en un lugar secundario, cuando en realidad puede ser igual de profunda o igual de vital que una relación romántica. Y acá también me incluyo. Yo mismo he caído muchas veces en el chipeo, porque deseo ver esa cercanía, porque necesito que esos vínculos tengan un nombre. Pero con el tiempo empecé a preguntarme si esa necesidad no dice más de nuestras carencias culturales que de los personajes. Si no estamos tan acostumbrados a ver amistad masculina profunda, no es lógico que la traduzcamos automáticamente al lenguaje del romance para poder sostenerla. Pero veamos algunas de estas relaciones tal como el Spokon las construye. Entonces, sigamos con los ejemplos. En Haikyuu, el vínculo entre Hinata y Kageyama es uno de los ejemplos más claros. No se trata solo de una dupla funcional dentro de la cancha. Hinata le quita a Kageyama el peso de la soledad, el miedo a volverse a ser el rey aislado, temido y rechazado. Cuando Kageyama vuelve a endurecerse por miedo a quedarse solo otra vez, Hinata no lo abandona. Le dice que ser rey no tiene nada de malo, y ahora hay alguien dispuesto a saltar sus pases, que no va a estar solo nunca más. No hay romance ahí, pero sí una intimidad emocional profunda, ser visto, comprendido y acompañado en el miedo. En Kuroko no Basket, la relación entre Kuroko y Aomine también se construye desde una herida compartida. Aomine se rompe emocionalmente cuando deja de encontrar sentido en el juego, cuando se queda solo en su talento. Kuroko no intenta vencerlo desde la superioridad, sino desde el recuerdo de lo que fueron juntos, desde la confianza perdida. Su vínculo no es romántico, pero es profundamente afectivo. Aomine necesita a Kuroko para reencontrarse con el placer, con el juego y consigo mismo. Y en Diamond no Ace, la relación entre Miyuki y Sawamura muestra otra forma de intimidad masculina. Miyuki no solo confía en Sawamura como pitcher, lo desafía, lo provoca, lo empuja a crecer porque cree en él, incluso cuando nadie más lo hace. Sawamura a su vez deposita en Miyuki una fe casi absoluta. Hay dependencia emocional, admiración mutua, frustración y cuidado. No hace falta romantizar ese vínculo para entender su profundidad. Estos ejemplos no pierden intensidad por no ser románticos, al contrario,
muestran que la amistad puede ser un espacio de transformación, sostén y sentido tan potente como el amor. Y el Spokon no nos dice que nos chipiemos, pero sí nos invita a preguntarnos por qué necesitamos hacerlo para validar lo que vemos. El Spokon propone algo distinto: relaciones donde la amistad tiene un peso emocional real, donde los hombres pueden necesitarse, elegirse y sostenerse sin que eso implique una lectura romántica obligatoria. En ese gesto, el género no solo narra partidos o rivalidades, sino que ofrece un espacio donde la soledad masculina puede ser interrumpida, aunque sea por un momento, a través del vínculo con otro. Para mí, ese también es un gesto de resistencia. Entonces, al final, el Spokon no solo habla de deporte, habla de cuerpos que sienten, de hombres que tiemblan, de jóvenes que se quiebran y aún así deciden quedarse, de vínculos que no tienen siempre un nombre, pero que sostienen, de pasiones que no siempre llevan al éxito, pero igual merecen existir. Tal vez por eso estas historias siguen regresando una y otra vez, porque en un mundo que empuja a los hombres a endurecerse, a competir sin descanso y a cargar solos con el miedo, el Spokon imagina otra cosa: un espacio donde fallar no te expulsa, donde sentir no te vuelve menos, y donde la cercanía con otros hombres no es una amenaza, un lugar donde lo masculino no se define por la fuerza, ni por el silencio, ni por la ausencia de emoción, sino por la capacidad de sostener, de compartir y de estar afectado por algo sin pedir disculpas. Y entonces la pregunta no es solo sobre anime, es sobre nosotros. ¿Desde dónde aprendimos a sentir siendo hombres? ¿Qué espacios nos permitieron hacerlo sin vergüenza? ¿Y qué pasaría si empezáramos a pensar lo masculino no como algo que se aguanta, sino como algo que también se cuida? Quiero saber tu respuesta. Por favor, comenta, dale like, comparte este video si te gustó. Y muchas gracias por seguirme, a los que me están siguiendo. Ya casi somos de cientos. No puedo dejar de agradecerles tanto. Bye.